Hola, ¿qué tal, estimado sexto año? Les habla su profe con una nueva modalidad. Aparezco por ahí abajito en la pantalla. Su profe Eduardo Romero Escudero, ya su profesor de Ciencias Naturales para sexto año, presentándoles la clase que comenzamos a continuación, correspondiente a la semana entre el 18 y el 22 de mayo del año 2020. Ya, claramente queda la información de que el plazo para entregar los trabajos es el 22 de mayo del año 2020. También formalmente, este formato ya lo estamos instalando. Les presento el objetivo, el cual es trabajar principalmente en base a las actividades del texto, ya la lección 3, las drogas y sus efectos, de las páginas 48 a las 50. ¿Ya? ¿Qué buscamos con esto? Que ustedes conozcan los efectos de algunas drogas o algunas sustancias como el tabaco, el alcohol y algún tipo de droga, ¿ya? Y buscar también cuáles son los factores de riesgo y cuáles son también las proyecciones que se hacen a nivel país, ya a nivel Chile. Bien, vamos a ir rápidamente a la explicación porque en estricto rigor la clase se va a componer de el trabajo en estas 3 páginas del texto, lectura y estudio que pueden dar ustedes minuciosamente, tanto con el texto en concreto como descargando el texto de la plataforma Aprendo en Línea. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción breve. ¿Ya? En la unidad que estamos trabajando el eje o el eje central de nuestra unidad es la pubertad, ¿cierto? Hemos estado trabajando la pubertad desde la definición de los cambios que se generan, ¿cierto? Haciendo hincapié en esta clase principalmente en que si bien la pubertad presenta muchos cambios, uno que definitivamente se marca es el que aquí comenzamos nosotros a definir nuestra identidad, ya hacemos nuestras elecciones de cómo vamos a querer vivir el resto quizás de nuestra vida, ya, y lamentablemente es aquí, en la pubertad, adolescencia, en el momento en el que nosotros comenzamos a explorar nuevas sensaciones y de repente nos podemos encontrar frente a una situación de consumo de alcohol, tabaco y drogas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con esto? Principalmente es que los jóvenes que tienen mayor conexión con elementos protectores, es decir, que pueden practicar algún deporte, practican alguna academia de cualquier cosa, que ocupan sus tiempos y que a la vez tienen una familia que los protege, que los cuida, que no los deja tan libremente tomando sus decisiones, por decirlo así, ya tienen menor riesgo del consumo de sustancias prohibidas. De la misma manera, los jóvenes que tienen menos factores protectores, que crecen en lugares complejos y que a su vez tienen poco apoyo en sus hogares y que no ocupan su tiempo en actividades que son de buen aprovechamiento del tiempo, tienen mayor riesgo a presentar situaciones de consumo de sustancias prohibidas, ¿ya? En este contexto, precisamente en la adolescencia o pubertad, bueno, cuando se da inicio a estas situaciones de consumo, primero es por diversión, es muy entretenido hasta desarrollar una dependencia grave o total, pasando ya a un consumo más problemático de sustancias prohibidas, por decirlo así. En la clase de hoy o en la sesión de trabajo de hoy ustedes van a describir los efectos del consumo, se les van a plantear algunas preguntas que revisaremos más adelante y posterior a eso van a identificar algunos factores de riesgo en Chile, ¿ya? A través del estudio de estas 3 páginas, 48, 49 y 50 de su texto, ¿ya? Avancemos. Aquí yo doy a mostrar cuál es la gráfica de estas 3 páginas, ¿cierto? La lección número 3, las drogas y sus efectos, y comienzan a desarrollarse distintos contenidos y distintas preguntas o desafíos que de las cuales ustedes deben extraer información, ¿ya? Y estas preguntas les proponen extraer la información desde la materia que tienen en su lección, ¿ya? Por ejemplo, la lección dice en número 3,
las drogas y sus efectos, de las páginas ya antes mencionadas, ¿cierto? Te entregan la posibilidad de analizar los efectos nocivos de algunas drogas en la salud de las personas y también identificar los factores de riesgo y tomar medidas preventivas para comprender la importancia y valorar sobre todo el autocuidado. ¿Ya? En el segundo punto responderás en tu cuaderno, ¿ya? Y alojarás en la nube de Google Drive las fotos de las respuestas a las 8 preguntas que se plantean en la lección, ¿ya? Ya que el estudio de estas páginas te permitirán decirme o darme esta respuesta. Recuerden que tienen que activar su carpeta en Google Drive para descargar o dejar ahí las tareas o las pruebas de las tareas que están haciendo en mis asignaturas. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Qué es una droga y qué efecto producen las drogas en el organismo? A través del estudio de estas 3 páginas tú puedes construir una respuesta a esta pregunta. Número 2. ¿De qué manera la tecnología contribuye al control de las drogas? Por ahí en la primera página ya aparece una idea aproximada de las herramientas o las soluciones tecnológicas que han contribuido al control del consumo de las drogas. ¿Ya? La pregunta número 3. ¿Crees que es importante la creación de nuevos dispositivos? Ya ahí tú tienes que discriminar si es que sería positivo que se crearan nuevos dispositivos para detectar el consumo y por qué sería bueno, ¿ya? O malo, es tu discriminación. Número 4. ¿Por qué consideras necesario mantenerse alejado de las drogas? ¿Qué medidas impulsarías para prevenir el consumo de drogas en la población? Es decir, si es que consideras necesario mantenerte alejado de las drogas y cómo tú impulsarías campañas, por ejemplo, para prevenir el consumo. La pregunta número 5. ¿Qué efectos provoca el consumo de drogas como el alcohol en la vida de las personas? Ya, ustedes pueden sacarlo de la experiencia, de videos, de información y también obviamente aparece ahí la definición de algunos efectos que provoca el consumo de alcohol. ¿Ya? ¿De qué maneras crees que se podría disminuir el consumo de drogas en Chile? Ahí también vas a dar tu opinión y quizás puedas aportar algunas ideas también. En la número 7, según el último estudio de Senda, ¿ya? Que la imagen está en el texto en la página 50, acá atrasito por decirlo de una manera, ¿qué droga de las consideradas en la tabla es la menos consumida por la población chilena y qué consecuencias podría producir para nuestro organismo? Ya, aquí aparece, puedes investigar y profundizar aún más. Y en la 8, de acuerdo con los datos entregados, ¿cuál es la droga más consumida por los adolescentes en Chile? ¿Qué opinas al respecto de la noticia aquella y cómo podrías prevenir tú el consumo? Nuevamente nos vamos a la prevención. Si ustedes se fijan a través de estas 8 preguntas, van a cubrir el objetivo que planteamos al principio. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Yo les quiero desear mucho éxito en sus actividades. Sepan ustedes que se les extraña demasiado. Les recuerdo mi cuenta de correo electrónico institucional para yo poder activar su carpeta en Google Drive para que puedan empezar a alojar sus trabajos. Ya esta sería la tercera semana en la que estamos trabajando en ese formato. Espero que les vaya bien. Adiós.